Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este video sobre matemáticas. Las sucesiones son muy comunes en matemáticas y desde niño nos topamos con ellas. De hecho, contar la sucesión de los números naturales 1, 2, 3, 4, etc. es probablemente el primer acercamiento con las matemáticas de todo mundo. Y bueno, hay sucesiones muy famosas y estudiadas como la de Fibonacci, por ejemplo, y hay otras un poco menos conocidas, pero sin embargo muy interesantes también. Y es de una de ellas que les quiero hablar en este video, la sucesión de Conway. En lo personal es de mis matemáticos favoritos, porque además de ser un gran investigador, también fue un gran divulgador y se interesaba por las matemáticas recreativas, cosa que me encanta. John Conway fue un matemático británico que nació en Liverpool en 1937 y falleció en el año 2020 de complicaciones por COVID-19. Quizás hayas oído hablar de él por lo que conocemos como el juego de la vida, un juego de 0 jugadores que es de los primeros ejemplos de autómatas celular. A pesar de haber iniciado con el juego de la vida una nueva rama de las matemáticas, los autómatas celulares, John Conway llegó a odiar ese descubrimiento, pues argumentaba que había hecho cosas más importantes a sus ojos que habían sido eclipsadas por el juego de la vida, que él consideraba como un pasatiempo. Y bueno, en este video ya no voy a entrar más en detalles en la vida de Conway o del juego de la vida. Y de lo que les quiero hablar, como les comenté, es de la sucesión y constante de Conway. Existe un video donde el mismo John Conway explica cómo llegó a conocer esa sucesión, pero por cuestiones de derecho de autor no creo que lo puedo poner aquí, entonces les dejaré el enlace en la descripción del video. Ahí el mismo Conway comenta lo siguiente respecto a esa sucesión. Me parece que es el problema más estúpido que uno pueda posiblemente imaginar, que lleva a la respuesta más complicada que uno pueda posiblemente imaginar. Ahora veamos cómo se topó con esa curiosidad matemática. Cuenta Conway que al final de una clase un alumno se le acercó y le propuso el siguiente acertijo: descubrir el número que sigue en esa sucesión. 1, 11, 21, 1211. Conway no supo contestar, por lo que el alumno escribió el siguiente número: 111221. Otra vez, Conway no pudo encontrar la solución y el alumno prosiguió: 312211. Sin embargo, todavía seguía sin encontrar la solución y dijo al respecto: por la forma en que lo decía, sabía que de alguna manera se suponía que yo podía adivinar, pero todavía no lo lograba y al final me lo tuvo que decir. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes? Iniciemos con un 1 y vamos a leer exactamente lo que vemos como una máquina, un 1. Ahora, ¿qué vemos? Que hay dos 1, por lo que escribimos esto, 2, 1. Y seguimos con la misma idea. Un 2 y un 1. Un 1, un 2 y dos 1. Y así sucesivamente. Y el término siguiente sería 3, 1, 2, 2 y un 1. Y podemos seguir así infinitamente. En la actualidad, esta sucesión se conoce como look and say, o mira y di, porque de eso se trata. Escribir exactamente lo que leemos. Conway, por su parte, la había llamado la extraña y maravillosa química de la desintegración audioactiva. Y como pueden ver, es muy fácil de enunciar y entender. Así que de paso la pueden utilizar como acertijo con sus colegas. Pero a pesar de su sencillez, esconde varias cosas interesantes. Si en vez de iniciar con 1, iniciamos la sucesión con 22, leyendo 2, 2, vemos que recaemos sobre el mismo número, es decir, tendríamos una sucesión constante de 22. Pero para cualquier otro número inicial distinto de 22, esa sucesión es divergente, es decir, que cada término es mayor que el anterior. Si tomamos la sucesión que inicia con 1, una propiedad que no es muy complicada ver es que todos los números de esa sucesión están formados únicamente por los dígitos 1, 2 y 3.
Pero otra propiedad más interesante es la siguiente. Llamemos C sub n a la cantidad de dígitos del enésimo término de la sucesión. Por ejemplo, el quinto término de la sucesión es 1, 1, 1, 2, 2, 1, que contiene 6 dígitos, por lo que C sub 5 es igual a 6. Ahora nos fijamos en el cociente C sub n más 1 entre C sub n, es decir, la cantidad de dígitos de un término de la sucesión entre la cantidad de dígitos del término anterior. Resulta que este cociente tiende a un valor fijo que se conoce como la constante de Conway, cuyo valor es aproximadamente 1.303577269, etcétera, etcétera. Y digo aproximadamente porque resulta ser un número irracional algebraico. Recordemos brevemente qué es eso. Los números irracionales son los que no son racionales, es decir, que no se pueden expresar como una fracción AB con A y B en los enteros. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, pi, phi, etcétera, etcétera. Y a su vez, los números irracionales se clasifican en dos conjuntos, los irracionales algebraicos y los trascendentes. La diferencia entre ellos es que los números algebraicos son solución de algún polinomio con coeficientes enteros. Por ejemplo, el número de oro, phi, es solución de la ecuación x al cuadrado menos x menos 1 igual 0, por lo que es un número algebraico. Por otra parte, los números pi y no son soluciones de ninguna ecuación polinómica de coeficientes enteros, por lo que son números trascendentes. Y bueno, como ya les mencioné, la constante de Conway es un número irracional algebraico, como él mismo lo demostró. Y es solución del polinomio de grado 71 siguiente, que es un poco largo para leérselo. Más aún, ese polinomio tiene únicamente 3 raíces reales, y la única positiva de ellas es la constante de Conway. Además, este límite siempre es el mismo, independiente de con qué números iniciemos la sucesión, salvo el 22 como ya vimos. Otra propiedad de esa sucesión es que a partir de cierto punto, casi cualquier término de la sucesión se puede descomponer en secuencias de términos básicos. Y esos términos básicos en la sucesión funcionan de forma independiente y no interactúan con los demás dígitos del número. Un poco como las moléculas que se descomponen utilizando ciertas combinaciones de átomos. Y lo curioso es que la cantidad de esos términos básicos es de 92, misma cantidad que los elementos que aparecen de forma natural en la Tierra. Esta coincidencia llevó a Conway a nombrar cada uno de esos términos básicos como algún elemento. Por ejemplo, el 2, 2 es el hidrógeno, el 1, 1, 1, 2 es el potasio y el 1, 3, 1, 1, 1, 2 es el cobre. Y en la descripción les dejo un enlace con la lista completa. Y bueno, probablemente existen otras propiedades interesantes de esta sucesión y si conocen algunas, déjenla en la caja de comentarios. Ahora quisiera hablarles de una versión modificada de esas sucesiones, que se conocen como las sucesiones Mira-Idi ordenadas. En estas sucesiones también se lee la cantidad de dígitos, pero de forma ordenada. Es decir, simplemente vamos a calcular la cantidad de 1 que hay, luego de 2, luego de 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, si iniciamos con 1, 3, leyendo tenemos que hay un 1 y un 3, por lo que escribimos un 1, un 3. Ahora vemos que hay 3 unos y un 3, por lo que escribimos 3, 1, un 3. Y aquí inicia la diferencia con la serie de Conway. Ahora vemos que hay 2 unos y 2 treses, por lo que el término siguiente es 2, 1, 2, 3. El siguiente sería 1, 1, 2, 2, 1, 3 y así sucesivamente. A pesar de ser muy parecidas, estas sucesiones difieren en muchas cosas.
Por ejemplo, las sucesiones mira y di ordenadas no divergen. En efecto, esas sucesiones se estabilizan, es decir, que después de cierta cantidad de iteraciones, siempre se vuelve a repetir el mismo número. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video sobre esa curiosidad matemática que son las sucesiones de Conway. Y bueno, ya hemos llegado al final. Yo me despido y les digo hasta la próxima.